Por ejemplo, Moisés era perseguido, ellos se sentían hijos de Abraham, y era suficiente, y decían, ¿y a este quién lo nombró gobernante nuestro? ¿Por qué no lo desechamos y volvemos a Egipto? ¿No? Aquellos que conocen las Escrituras sabrán más o menos, ¿no? Lo rechazaban. Después cuando vino Jesús, decían, ¿y a este para qué lo queremos si lo tenemos a Moisés? Y así, siempre la era antigua se opone a la nueva. Nos resistimos en aceptar cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero era superior. Era superior. ¿Por qué era superior? Porque el centro del Antiguo Testamento era el temor. Si ustedes leen, ¿no? Era el temor a Dios. Yo respeto la ley porque tengo miedo de que me vayan a castigar. El centro del Evangelio es el amor. Jesús decía, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, si lo amo, no lo voy a matar, no lo voy a robar, no voy a hacer todas esas cosas malas. Pero la motivación es el amor, no el temor. ¿Y cuál es la diferencia? Alguien puede decir, bueno, pero el resultado es el mismo. No, con el temor uno necesita una vigilancia constante. ¿Sí? Hay que vigilarlo en la ley. Hay gente que no roba porque tiene miedo que la policía lo atrape. Y otros que no roban porque tienen amor al prójimo. El que lo hace por una cuestión de conciencia, por una cuestión de amor, lo hace aunque no lo mire nadie. El otro hay que vigilarlo siempre, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, mucho cambió el hombre con esto. Y mucho influenciaron los evangelios para las sociedades que tenemos hoy en día, para las constituciones de las naciones, ¿sí? Para la ley que nos rige hoy en día. Pero, sin embargo, en Juan 16, 12 y Juan 16, 25, Jesús dijo dos cosas muy importantes, Jesús mismo. Dijo, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas, sino que les voy a hablar en forma clara acerca de la verdad. Y en verdad les digo que tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Quién fue? Ahora todos los cristianos estamos esperando el retorno de Cristo. Pero ¿quién fue el primero que introdujo la idea de una segunda llegada? El pueblo elegido de Dios, los israelitas, tenían la noción de una sola llegada de Cristo, no dos. ¿Quién introdujo por primera vez? Jesús. ¿Y por qué? Porque algo estaba saliendo mal. Algo estaba saliendo mal y yo lo voy a demostrar en una conferencia especial. Todo estaba fracasando. Jesús pedía que creyeran en Él, pedía que creyeran en Él. Y si no pueden creer en mí, por lo menos crean en mis milagros. Y bueno, y después vemos, y vamos a ver todos los fracasos que hubo, quiénes fueron los que fracasaron, y qué fue lo que pasó. Y cuando en un momento determinado Jesús ya empieza a hablar de la segunda llegada. Ya no habla más de su misión, sino de la segunda llegada. Y todo es cuando venga Él, la segunda llegada. Quiere decir que hoy estamos en estos tiempos. También lo vamos a demostrar. Matemáticamente, con la historia, vamos a demostrar que se ha cumplido un fundamento, este patrón, esta fórmula, se ha cumplido muchísimo hasta hoy en día, hasta llegar acá. Y por eso todos, hasta los que no han escuchado esto, aceptan que estamos en los últimos días. Y que ahora se acerca, algunos dicen, el fin del mundo. Y es verdad, se acerca el fin del mundo. Pero no se asusten, no es el fin del planeta. Es el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Bueno, yo voy a ir muy rápido, lo lamento, no va a haber mucho tiempo en estos momentos para preguntas y respuestas, pero vamos, avancemos y después, por lo menos van a saber cuáles son las preguntas después. Entonces, vamos a comenzar por esta primera conferencia, o sea, el ideal de Dios. Porque esto es, si me permiten el ejemplo, es como estudiar medicina. Si uno no sabe cómo es el modelo de un hombre sano, ¿cómo puede saber cuando alguien está enfermo? El médico sabe cuando alguien está enfermo por comparación, ¿sí? Pero si no tiene el modelo de cómo funciona un organismo sano, si nunca supo cómo es un hombre sano, nunca puede darse cuenta cuando está enfermo. Nunca hemos tenido una enseñanza muy clara de cómo hubiera sido el hombre si nunca hubiera caído, de cuál era el plan de Dios, cómo viviríamos. ¿Cómo viviríamos si el hombre nunca hubiera caído? ¿Seríamos religiosos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Seríamos religiosos? Es una gran pregunta. Mucha gente piensa así. Si el hombre nunca se hubiera apartado de Dios, seríamos todos personas muy religiosas. Pero la palabra religión proviene de la palabra religar. Y hace falta porque algo se desligó.
Y entonces tenemos que religarlo. ¿Sí? Es como si esto se hubiera quebrado, entonces yo tengo que tener las dos partes y las religo. Pero si el hombre nunca se hubiera apartado de Dios, no harían falta las religiones, no haría falta religarlo. Si el hombre nunca se hubiera apartado de Dios, ¿sabríamos la Biblia de memoria? No, no haría falta la Biblia. ¿Entienden? Si el hombre nunca se hubiera apartado de Dios, ¿viviríamos en armonía perfectamente con el Salvador? Es que no haría falta ningún Salvador. Y eso es revolucionario. Mucha gente piensa, ¿cómo? No, no puede ser. Yo quiero a Cristo aunque... No, pero si el hombre no hubiera caído, no habría hecho falta. Claro, Jesús habría estado ahí entre nosotros igual, pero sería un hombre santo y perfecto como es, al igual que todos los demás. No haría falta el médico si no estamos enfermos. Ahora, el médico puede estar ahí presente, pero no actúa, no oficia de médico, porque no hace falta un médico si no estoy enfermo. Entonces, ¿cómo es el ideal de Dios? ¿Seríamos todos religiosos? No. Pero seríamos todos uno con Él. Seríamos pura conciencia, unidos con Dios. Somos el templo de Dios. Y Dios viviría dentro de nosotros y se manifestaría. ¿Sí? Como nuestra propia mente. Yo siento mi mente en este momento funcionando perfectamente. Nadie me tiene que explicar que tengo mente. A mí nunca nadie me explicó que la tengo. Y sin embargo sé que la tengo porque la siento ahí mismo. ¿Entienden? Así sería el mundo ideal, pero vamos a explicar más o menos cómo sería y por qué. Entonces, esta primera conferencia habla de las leyes y los principios del universo. La primera ley que necesitamos analizar es la ley de causa y efecto. Esta ley de causa y efecto dice que todo fenómeno observable en la naturaleza, esto lo dice la ciencia, ¿no es cierto? Lo dice la ciencia y lo utilizó mucho la filosofía también. Todo fenómeno observable tiene una causa que lo produjo, pero que esta causa puede ser invisible y provocar un efecto visible. ¿Sí? Muchas veces la causa es invisible, pero provoca un efecto visible. Y que a través de estudiar las características del efecto, yo puedo conocer las características de la causa. ¿Por qué? Porque no hay nada en el efecto que no provenga de ella. ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes ven un cuerpo en movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo suelto esto, ustedes van a ver que se mueve, ¿no? Si yo lo suelto, ustedes van a ver un cuerpo en movimiento. ¿Hay una causa por la cual se produjo ese movimiento? Sí, hay una causa. ¿Cuál es esa causa? ¿Por qué razón, si yo lo suelto, se mueve? Por la fuerza de gravedad. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Ustedes tienen alguna duda que se va a caer si yo lo suelto? ¿Seguro? Se van a llevar una sorpresa. Miren. No, sí se va a caer. Siempre se va a caer. No tienen la menor duda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes vieron la fuerza de gravedad toda su vida. ¿Sí? Todos están diciendo que sí, ¿eh? No, ninguno la vio. Jamás hemos visto la fuerza de gravedad, es invisible. Pero vieron que parece que lo hubiéramos visto. Porque vemos un efecto visible. Y el efecto es tan obvio y tan claro que hasta creemos que lo hemos visto. Pero en realidad nunca hemos visto. Nadie vio jamás la fuerza de gravedad. Porque es invisible. Lo que quiero decir es que una causa invisible se pone tan de manifiesto en un efecto visible que a veces hasta pensamos que lo hemos visto. ¿Y con Dios? ¿Qué diferencia hay? Si existe el efecto, existe la causa, dice la Biblia. Y a través de estudiar las características del efecto, yo conozco las características de la causa. Porque el hombre ha llegado a conocer la fuerza de gravedad hasta en otros planetas, o en otros cuerpos, como la Luna. Cuando el hombre llegó a la Luna, ¿sí? En el año 69, se sabía cuánto iba a pesar. De hecho, las cosas pesan en la Luna 7 veces menos que acá en la Tierra. ¿Sí? Y entonces, el módulo lunar y todo eso, se sabía exactamente cuánto iba a pesar. Por eso el hombre tenía trajes, ¿no? con cosas de plomo, así, para poder caminar y no estar flotando. ¿Cómo sabía el hombre cuál era la fuerza de gravedad en la Luna si nunca había estado? Lo que quiero decir es que tanto se puede conocer la causa invisible a través del efecto, que podemos conocer cosas que ni siquiera hemos tenido contacto con la fuerza de gravedad en la Luna. Entonces, del mismo modo, la creación es un efecto y tiene que haber una causa. A esa causa la llamamos Dios.
Y nadie puede negar que existe esta causa. A pesar de que hay gente que dice ser atea, y a mí me gusta cuando hay algún ateo entre los invitados. ¿Hay algún ateo entre ustedes? A mí no me molesta para nada. En un seminario de un solo día como este a lo mejor sería un poco más difícil por el tiempo, pero yo tengo el orgullo personal de haber ayudado a muchas personas que decían no creer en Dios a interpretar lógica y científicamente que Dios realmente existe. Es el primer paso. Si existe un efecto, existe una causa. Ahora, el nombre que le demos a la causa es otro tema, porque también a veces el ateo termina diciendo, no, yo sé, en eso sí que creo, pero esa es la naturaleza, o eso es tal cosa, o le cambia el nombre nada más. Bueno, no importa el nombre. El hecho es que tenemos que aceptar que existe una causa. Y que del mismo modo, todo lo que está en el efecto proviene de la causa. Por lo tanto, todas las características de la creación estaban en Dios primero. Porque no puede haber nada acá que no esté acá primero. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un análisis de cuáles son las características de la creación. ¿Qué características tiene la creación? Todas las cosas. Y van a ver que, obviamente, proviene de Dios. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso nos va a servir para después darnos cuenta qué tipo de efecto produce, ¿no? Yo siempre digo, si yo tiro esta fibra contra la pared, ¿no? Este marcador, lo tiro contra la pared, ¿se caerá la pared? ¿Se derrumbará el edificio? No. Uno más o menos se puede dar cuenta qué tipo de efecto produce esta causa, porque esto va a ser la causa y el otro el efecto. Si se cae al piso, ¿ustedes saben qué efecto puede producir? ¿Será que se hace un cráter así? No, hará un sonido. O sea, uno se da cuenta más o menos, ¿no? Entonces, del mismo modo nos vamos a dar cuenta, con una causa así, es natural que haya creado por esta razón. Y ahí vamos a ir deduciendo de modo muy lógico, de modo muy filosófico y muy científico, para qué fuimos creados. ¿Y por qué tenemos las características que tenemos? ¿Por qué existe el hombre y la mujer? ¿Por qué existe atracción entre el hombre y la mujer? ¿Por qué tenemos mente y cuerpo? ¿Por qué somos como somos? ¿Se entiende? Y ahí vamos a deducir el ideal que Dios tenía. Entonces, próximo paso, vamos a analizar las características de la creación. ¿Entendieron para qué? Sí, ¿no? Porque a través de analizar esto, conocemos esto. A través de analizar el efecto, conocemos la causa. Entonces no se pierdan. Porque si no, yo voy a estar hablando de algo y ustedes no van a saber por qué está hablando de eso. Ahora voy a hablar de átomos, de moléculas, ¿sí? De energía, voy a hablar de varias cosas. Y ustedes van a decir, ¿por qué está hablando de eso? Si vine a escuchar una conferencia de religión. No, es porque estamos deduciendo científicamente por qué un efecto así produce una causa así. O mejor dicho, por qué una causa así produce un efecto así.